para presentar una entrevista relevante en esta mañana del lunes 6 de octubre. Esta mañana, María Fernanda del Sol, se presentó el anexo, un anexo gigante, casi el programa completo, de la candidata oficialista, Janet Jara Román. Así es, Sebastián. Quiero pedir un fuerte aplauso porque ya ha ingresado a los estudios de turno Laura Albornoz. Bienvenida esta mañana, Laura. Vocera del comando de Janet Jara Román, que yo lo esperaba esta mañana, pero lo subieron anoche al sitio janetjara.cl. Nos quedamos hasta tarde leyendo. Y está disponible el PDF del esperado, porque estaba muy esperado en todos los programas. Ya, pues, ¿y el programa cuándo lo lanza? Y Janet Jara decía, el programa está arriba del 18 de agosto. Decían, pero es que tiene 7 páginas. Lo hemos dicho varias veces, claro. Y decía, el programa va a estar, ya viene. ¿Cuándo? Después del 18. ¿Qué fecha? Bueno, finalmente llegó la fecha. Lunes 6 de octubre, hoy está arriba el programa completo, definitivo, ahora sí que sí, .pdf de Janet Jara, Laura Albornoz, vocera del comando de la candidata. Bienvenida a Turno en Vivo. Muchas gracias, ¿cómo están? Yo Muy solo bien. quiero hacer una precisión. El de las 7 páginas era de la primaria. Desde el 18 de agosto había un programa de casi 100 páginas inscrito porque el CERVEL además lo requiere a las candidaturas. Así que todos incluyeron sus lineamientos. Lo que pasa es que nosotros quisimos hacerlo participativo y reunimos a cerca de 4.000 personas a lo largo del país. Más de 167 expertos trabajaron en diferentes comisiones y tenemos ahora un programa que es bastante contundente, en el cual hay interesantes medidas que seguramente me van a preguntar sobre ellas, ¿no? Sí, por supuesto, como nos dice Laura, este programa, anexo de programa, tiene 110 páginas y 383 medidas. El anteriormente publicado tenía 73 páginas y 177 medidas. Empecemos de a poco por las medidas como que más han salido a hablar en la prensa, que tiene que ver con la rebaja en la cuenta de luz. Sí. Cuéntenos un poco, porque el economista Nicolás Bohm mencionó la propuesta para reducir un 20% el precio de la electricidad y hasta un 40% para los hogares más vulnerables, garantizando un consumo eléctrico vital de 85 kilowatts por mes. Cuéntenos un poco esta propuesta y finalmente lo que acá yo creo que ya todos nos estamos preguntando y se han preguntado debido a los acontecimientos que han sucedido en la política, ¿cómo se financia? Digamos, ¿cómo va a pasar esto? Sí, el presupuesto total de este programa de gobierno equivale a cerca del 1% del PIB y una de las medidas más llamativas tiene que ver particularmente por el proceso que se hizo de congelamiento y descongelamiento de las tarifas eléctricas. Las personas que nos están escuchando han visto aumentada considerablemente sus cuentas de luz, todos nosotros, y sin duda alguna lo que más afecta es a las familias con menos ingresos, con hijos, con alto consumo eléctrico. Entonces nos parece que es una medida de justicia sin necesidad de gasto fiscal, sin necesidad de afectar la competencia ni hacer ajuste a los contratos. En lo concreto ahora aportar con una mejora y una rebaja de las cuentas de luz de entre un 20 a un 40% a la familia de menos ingresos, y estamos hablando de un promedio tarifario, estamos hablando de, son 75 kilowatts, que es lo que en promedio una familia consume en sus necesidades básicas eléctricas, que son particularmente la electricidad, la televisión, el refrigerador, el refri, los consumos básicos de luz de una familia, a objeto de normalizar esta situación. Nosotros estamos mejorando nuestra capacidad de almacenamiento de energía. Tenemos que, por cierto, remirar los contratos, el proceso de licitaciones y mejorar nuestras fuentes de energía renovable, pero aquí hay un dilema concreto del cual se hace cargo Janet Jara, porque efectivamente si hoy día recorre el país y producto de estos diálogos ciudadanos nos vimos que eran los mayores problemas que aquejaban a la ciudadanía tenía que ver con la elevación de las cuentas de luz. Ahora, nosotros estimamos que vamos a hacer una reasignación presupuestaria de cerca de 2.000 millones. Estamos también ahí atentos de esta glosa de disposición, de libre disposición que se deja generalmente a los nuevos gobiernos para que hagan reordenamiento en base a sus lineamientos programáticos, que el presidente no presentó, porque nosotros hicimos un llamado justamente para que la restableciera, porque efectivamente uno de los mecanismos que nos va a permitir
aplicar políticas como la rebaja de las cuentas eléctricas, pero particularmente otras tantas como el aumento del salario de las cuidadoras, que es otro de los temas, el Sistema Nacional de Cuidados de 33.000 pesos, 160.000 pesos, y que va a beneficiar a cerca de 60.000 personas que hoy día cuidan a personas que se encuentran con incapacidad o necesidades de falta de autovalencia severa, puedan seguir cumpliendo su función. Esa es otra medida que es súper destacable, porque una tiene que ver con lo netamente monetario y lo otro también es monetario, pero tiene que ver con la labor que mayoritariamente realizan las mujeres en nuestro país, cuidando niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, que ya se habían integrado en un registro nacional de cuidadoras y que hoy día van a tener, entre otras medidas, un incremento, cuadruplica los ingresos que van a recibir, y además se viene acompañada de una rebaja del 50% en los gastos de movilización o transporte. Sí, desde 30, o sea, partíamos ahora en 30.000 pesos y vendrían siendo ahora 160.000 pesos, y la duplicación de beneficiarias de este sistema de beneficios. El cuidado será un eje transversal del programa, se afirmó. Hay otra medida que llama mucho la atención, y yo creo que acá también le importa a todo el mundo, que tiene que ver con la UEF. Sí. A veces están pagando, todos están cobrando en UEF y eso sube, y ya cualquiera puede cobrar en UEF y no está regulado. ¿Qué dice el anexo respecto a esto? El complemento, queremos decir, porque Eso, ese anexo pareciera ser como un pegado al lado, ¿no? El complemento como con un clip de los diálogos ciudadanos. Mire, Chile tiene un sistema nominalista, que significa que en general está establecido en nuestro Código Civil, las obligaciones se pagan al precio que se pactan. Si usted pactó 100 millones de pesos, se pagan 100 millones de pesos. Sin embargo, en la época de la dictadura se creó esta unidad reajustable, la unidad de fomento, se empezó a implementar para créditos hipotecarios, pero resulta que al pasar de los años, esta reajustabilidad se está aplicando para todo. Entonces uno celebra un contrato de arriendo con unidad de fomento, pactan contratos de salud con unidad de fomento, va al colegio y firma un contrato con el colegio en unidad de fomento, y nos parece que eso es incoherente con el sueldo, porque el salario no se reajusta según la unidad de fomento, y la gente dispone la misma cantidad de sueldo para poder pagar estas prestaciones básicas de la familia. Entonces nos parece que hay que remirar, y vamos a remirar y limitar el uso de la unidad de fomento para aquellas cuestiones que realmente se le daba esa destinación, por cierto, contratos de préstamo a largo plazo, como los hipotecarios y como otros pueden seguir subsistiendo, pero lo que nos parece mala es la práctica que de facto se ha instalado de hacer que todo esté cotizado en unidad de fomento, porque insistimos, los salarios no se reajustan de acuerdo a la unidad de fomento, y acá ha habido una tergiversación de la necesidad de la reajustabilidad necesaria en algunas cuestiones o mercados como el inmobiliario, pero que no debe aplicarse a las compras o a la provisión de productos que son de cotidiano uso por parte de la familia. Entonces lo que queremos justamente es revisar que la reajustabilidad sea conforme a la regla de variación del IPC, lo que todos nosotros sabemos, y que tiene impacto directo en las familias, pero que la unidad de fomento siga siendo utilizada para aquello en lo que fue pensado, que son deudas a largo plazo y que requieren, atendidos los cambios del mercado, los procesos inflacionarios, tener un mayor control y atajo o haber determinado la reajustabilidad necesaria. Por lo tanto, la UEF para lo que corresponde, pero no para las necesidades básicas de los ciudadanos, porque esto va en directa relación, esto sale del salario del grupo familiar. Nosotros pagamos la educación, la salud y otras prestaciones con el sueldo, y el sueldo no se reajusta o no funciona a través de la reajustabilidad establecida para la unidad de fomento. Estamos conversando con Laura Albornoz, abogada, vocera del comando de Janet Jara. Son 110 páginas, así que estuvo ayer en la noche disponible, lo revisamos rápidamente y pudimos ver algunas de las medidas y ¿Puedo pedir endulzante para mi café? Por supuesto, denme un segundo. ¿Alguien más quiere café? Harto endulzante, por favor. Ya, un café endulzante para Laura Albornoz. Y ¿Cuántas gotitas? ¿Cuántas gotitas? No, dele la Ah, que ¿y tú, pueda. ¿Cuántas? Yo 7 gotitas. 7 gotitas. Qué experta, súper Sí. Yo le echo así como
El No, chorro. no. ¿No? Yo para ¿Malo? quitar el amargor nomás. Ah, el amargor, muy bien. Y si es café de grano, sin Nada. Sin nada. Hay una valiente tenemos aquí en la Sí, mesa. Sí, por la pan. Es valiente. Dos valientes. Dos valientes. Estamos conversando con Laura Albornoz cuando salió el programa, así que quiero comentarle con un tema que es polémico incluso dentro del arco oficialista que acompaña y apoya a Janet Jara, que es el tema del aborto legal. Yo sabía que me lo iban a Que preguntar. finalmente quedó dentro del programa. Darán continuidad, dice el documento, a la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. La Democracia Cristiana había dicho que tiene reparos, por cierto, está en sus principios. ¿Cómo está haciendo la conversión? La candidata en el programa Llegó tu hora, que estuvo el día viernes, creo que fue, en Televisión Nacional. Estuvo muy bien nuestra candidata. Sí, tuvo una performance que le valió incluso, no sé si lo tomó las encuestas, pero su aparición en televisión parece que le hace muy bien, Le hace bien a la candidata Janet Jara. Pero dio a entender que habían diferencias y que iba a tener esa no apoyo total dentro de la coalición que la acompaña. Laura, primero, me imagino que usted tiene una postura personal, pero ¿cómo se vive dentro del comando esta diferencia? Miren, yo en lo personal, como Laura Albornoz, yo soy una feminista partidaria del derecho de las mujeres a decidir. Siempre lo he manifestado, lideré en algunos casos desde la sociedad civil la ley de interrupción en embarazo en 3 causales. Siendo ministra, propiciamos la entrega de la anticoncepción de emergencia, que viene a ser uno de tantos aspectos que los cuales hemos logrado posicionar los derechos de la mujer a través de los años, sobre todo a partir de la recuperación democrática. Y nosotros no queremos tener retroceso en esta materia. Por lo mismo, nos parece sumamente importante, y surgió también de los debates ciudadanos, el que Chile pueda debatir en la Asamblea, en el Congreso Nacional, qué piensa respecto de la existencia de un aborto con plazo. Ahora, si bien es cierto, nosotros hacemos esta afirmación, también entendemos que vamos a liderar y gobernar una coalición de 9 partidos políticos que es sin duda alguna la más amplia que ha existido desde la recuperación democrática en Chile. Y en ese contexto, claro, hay diferentes posiciones. Lo que ha manifestado el senador Huenchumilla, muy legítimamente, es que ellos van a deliberar internamente y van a dejar o manifestar su reserva o reserva de la votación de sus parlamentarios en el Congreso, y nos parece muy legítimo, muy bien que así lo hagan, porque efectivamente nosotros entendemos que pueden haber cuestiones de convicciones, que yo en lo personal no las comparto, pero esto es un tema individual de cada sujeto. Particularmente respetamos mucho la labor de los parlamentarios, lo que no va a inhibir ni va a impedir que formemos una coalición tan amplia como lo necesitamos para poder hacer transformaciones sociales en Chile. Nosotros esperamos tener los votos para avanzar en todos los derechos, el derecho a autonomía física, autonomía económica, derechos políticos y sociales de las mujeres, de los hombres, de los ciudadanos en nuestro país, de las diversidades, las minorías, los pueblos originarios, pero lo vamos a hacer con grandes acuerdos. Lo que intenta Janet Jara con esta coalición tan amplia efectivamente es buscar transversalmente grandes acuerdos en el país y dejar y evitar con ello esta lamentable polarización que muchas veces se ha vivido justamente por esta falta de disposición al diálogo. Ella tiene una trayectoria que la avala, en el sentido de que ha logrado convocar desde las derechas hasta las izquierdas en la reforma de pensiones, en la ley de las 40 horas, en la ley Karen. Nos parece enormemente valioso, por cierto, salvo el Partido Republicano, que nunca ha prestado el apoyo para esa y otras cosas más. Yo no, en el tema mujeres, ¿para qué voy a hablar acá? Pero la verdad que el Partido Republicano no estuvo ni por la ley de identidad de género, ni por la ley de divorcio, ni por la ley de igualdad salarial, etcétera, etcétera. Yo, por mencionar solo algunos, me parece la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, la anticoncepción de emergencia, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Entonces a mí me parece que hay que buscar, sin perjuicio de estos extremos, de la extrema derecha, buscar amplios consensos, y eso lo ha manifestado reiteradamente la candidata Janet Jara, y es por eso que me parece tan importante esta medida y esta decisión en torno, y finalmente lo dicho por el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, porque existe la voluntad, el ánimo societatis, como se dice en derecho, de formar coalición, de gobernar y poder llevar adelante el programa con una gran convocatoria nacional. Vocera, otro tema importante que no es solo en el programa, sino que se ha hablado mucho, ya quedan 40 días para las elecciones, y la ciudadanía exigió también en su momento en el programa que salió antes de Janet Jara, que se pronunciaran acerca de seguridad y migración. Sí. Ahora la candidata
propone desplegar las Fuerzas Armadas, ejercerá la atribución presidencial que permite desplegar a las Fuerzas Armadas para la protección de las fronteras. ¿Cómo explica eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la medida en concreto que propone la candidata Janet Jara? Hay dos elementos que se mezclan y que tienen una convivencia muy natural que tiene que ver los procesos migratorios y a veces, en algunos casos, con situaciones de delincuencia. Por de pronto, creemos sin duda alguna que el derecho a migrar es un derecho humano. También creemos que los países que reciben migrantes también tienen el derecho soberano a poder decir a quiénes recibe, cuántos recibe y en qué condiciones los recibe. Y en eso vamos a aplicar toda la rigurosidad necesaria para empadronar a todos que se encuentren en situación irregular en Chile y verificar a aquellos que efectivamente cumplen con esta determinación de encontrarse trabajando, aportando al país, que no haya delinquido y que sean personas que hayan entrado a través de una vía sea con motivo de reagrupación familiar. Ahora, eso es muy distinto a ver cómo efectivamente nos hacemos cargo de este ingreso ilegal. ¿Por qué se produce el ingreso ilegal? Porque porque hay condiciones mundiales que hacen que las personas se muden y transiten situaciones de violencia, conflicto armado, narcotráfico, etcétera, pero además porque tenemos una frontera muy dispersa, más que dispersa, amplia y diversa respecto de la situación. No en todas partes tenemos un paso migratorio en donde la gente entra, por ejemplo, lo más común del paso en Arica y entra por un paso regulado con aduana, etcétera. No, las fronteras son amplias, tenemos miles de kilómetros que es necesario regular. Solamente en la frontera norte del país hay 800 kilómetros que tenemos que hacer control. ¿Cómo lo vamos a hacer? No vamos a construir zanjas, no vamos a hacer hoyos para recibir a gente, ni vamos a construir cárceles especiales para los que se han detenido en la zanja al estilo de otros países del norte. Lo que nosotros queremos es utilizar toda la tecnología que está a nuestra disposición para hacer control fronterizo con drones, con policía, entre ellos también, si es necesario, utilizando la fuerza, más que la fuerza, la capacidad tecnológica y de movilización y desplazamiento de las Fuerzas Armadas, que es distinto. Nosotros no estamos en una situación de guerra, estamos en una situación de control fronterizo que vamos a tener que decididamente controlar, y no solamente por vía terrestre, sino también en las aduanas y hacer control a través de quienes recaban, la palabra correcta esa, ¿no? En nuestros puertos. Entonces, aquí tiene que implementarse una política de seguridad que conversa con la migratoria, pero que en algunas veces se encuentra y otras no, porque yo quiero insistir, acá en Chile hay migrantes que trabajan, imponen, pagan impuestos, cotizan y que en definitiva son un aporte para el desarrollo del país. Distinto es la situación de muchos inmigrantes o migrantes irregulares, ilegales, y con mayor razón aquellos que están definitivamente comprometidos con actos de delincuencia, con el cual nosotros vamos a tener una mano absolutamente firme y clara. Una corrección y una pregunta respecto a la unidad de fomento, que nos lo cuentan acá nuestros turninos y turninas muy atentos en el chat. ¿Qué dicen los turninos? La unidad de fomento fue impulsada en 1967 durante el gobierno de Frei Montalva. Perfecto. La dictadura sí la mantuvo y la ratificó, Ay, qué bueno, pero salió en el gobierno de Frei Montalva en 1967. Sí, es correcto, La es correcto eso, 67, y yo dije 76. Bueno, se me dieron vuelta el número. Tienen toda razón, los turninos fue el 67. En Chile rige, que no me quería poner latera, esto es un tema bien asociado con nuestra legislación, rige el principio nominalista, como que decía al principio, uno paga por lo que comprometió, el contrato se cumple tal cual se pactó, y los procesos inflacionarios y los cambios en el mundo hicieron que efectivamente se creara esta unidad de reajustabilidad, como también existe la UTM u otra, a efectos de impedir procesos inflacionarios. Lo que sucede es que en la dictadura lo que se hizo fue más masivo y se incorporó a diferentes o a mecanismos más masivos del sistema financiero, y a eso me refería particularmente, porque además en Chile se vivieron en la época de la dictadura procesos inflacionarios bien complejos. Ustedes no van a recordar esto porque no habían nacido para esa época, pero en el 82 hubo una crisis económica brutal en Chile que generó mucho desempleo y particularmente mucha inflación, y sin duda alguna la unidad de fomento permitió aplacar, y muchas veces se ha pensado es necesario que el Código Civil y otras leyes de la República adopten el sistema valorista, que permite reajustar
y no ha sido así, se mantiene, pero en materia particularmente de las operaciones de crédito en dinero, estas están reguladas por una ley especial que establece la reajustabilidad de la UEF. Lo que pasa es que lo que quise señalar hace un momento atrás es que esto se aplica para ciertos destinos, como por ejemplo los créditos inmobiliarios, pero hoy día se está aplicando como regla general. Usted firma un contrato de arriendo y le dicen ya, esto vale 12 unidades de fomento, y eso tiene reajustabilidad cada 6 meses por el IPC, y además la unidad de fomento que va cambiando día a día. Hay gente que paga el colegio en UF también. Sí, por eso estábamos escandaloso. diciendo. Pero bueno, los turminos estaban escandalizados con eso también. Eso era la... Agradezco la corrección. Año 67, Eduardo. 1966. Perfecto. Y ahora viene la pregunta, volviendo al tema de seguridad, porque la candidata Janet Jara en el programa Llegó tu hora de TVN le preguntaron sobre el uso de pistolas Taser, que serían armas no letales. Ella planteó que hay casos donde el arma sí ha sido letal. Entonces ella dio la idea de una bola grab, que es un mecanismo que ocupan policía en Estados Unidos, que es muy útil, que paraliza a las personas. ¿Has visto los videos? Yo, que me surgió curiosidad y lo empecé a ver y son geniales. No, son de la tecnología más avanzada. ¿Cómo se llama? Bola grab. Bola grab. Entonces pasa que la gente escuchó eso y se empezó a imaginar que eran como boleadoras del lejano oeste para atrapar. Y empezaron a hacer memes, a burlarse del uso, pero una tecnología de punta que se ocupa en Estados Unidos y que efectivamente es un arma no letal. Porque claro, hay mucha gente que lo que planteaba la candidata es que se está impulsando el uso de pistolas Taser, pero habrían sido letales en algunos casos. Y ella propone la bola grab, y en ese sentido, ¿cómo ve usted este debate? Porque efectivamente tener armas que puedan matar a una persona, claro, no estaría bien de parte de las policías. Bueno, ahí tenemos diferencias importantes con los sectores de derecha respecto de lo que se intenta hacer, que es retener a un sujeto que se presume o es flagrante, está cometiendo un delito y es necesario retenerlo. Me estoy poniendo en las diferentes posiciones, y en ese sentido me parece a mí que utilizar la más alta tecnología para evitar cualquier riesgo de vulneración o violación de derechos humanos o mal uso de las armas que sean. Tenemos una experiencia reciente bien dolorosa y otras pasadas más dolorosas aún respecto del uso. El Estado, al tener el uso privilegiado de la fuerza pública, tiene que hacerlo con responsabilidad y con altas tecnologías para evitar justamente cuestionamientos como estos. Me parece que es buena la precisión, particularmente cuando las personas pueden, en definitiva, enterarse que no se trata de boleadoras, no vamos a salir a bolear como hacen. Esto lo hacen los argentinos, ¿no? Es como el uso de las boleadoras. No son boleadoras, son un mecanismo especial que permite inmovilizar a la persona que está siendo retenida o detenida definitivamente por las fuerzas de orden. Me parece que eso es más serio y además nos coloca en menos peligro en la acción de coerción del Estado de poder pasar a llevar a las personas o inhibir o afectar su integridad física y personal. Vocera, hace poco el presidente Boric hizo una cadena nacional para anunciar el presupuesto 2026, donde increpó indirectamente al candidato republicano José Antonio Kast acerca de este recorte de 6.000 millones. Se acusó de que el presidente hizo una provocación, que estaba jugando al límite, después entre ellos pasaron dimes y diretes, se respondieron, y usted también respondió a José Antonio Kast diciendo él es un cobarde y mentiroso, y también defendió que el presidente Boric pueda cuestionar algunas propuestas como el recorte fiscal. ¿Cómo recuerda ese momento? ¿Sigue pensando lo mismo? Yo respecto de siempre he estado en desacuerdo con que la cuenta o ¿cómo se llaman? Las cadenas nacionales se utilicen para otro objetivo que no sea informar debidamente a la ciudadanía. No hubo de parte del presidente una interpelación personal, no se nombró, pero sí se hizo una defensa de lo que para él constituye una política fundamental, que es no afectar los programas sociales que tanto ha costado conseguir, dicho sea de paso. No hay desde mi punto de vista intervencionismo, pero yo no lo hubiera hecho y tampoco se lo hubiera recomendado a la presidenta Janet Jara cuando ella ostente ese cargo. No lo hubiera hecho, me parece que hay que ser más austero y en ese sentido tomamos distancia de esa forma de hacer. Como lo hicimos también en su oportunidad cuando el presidente Piñera dijo que su candidato era
Sebastián Sichel. Hay una una entrevista pública, y yo creo que los presidentes en eso tienen que mantener total independencia sin perjuicio de que tienen el legítimo derecho a manifestar su voluntad. Ustedes recordarán también al presidente Lago en una entrevista dijo que su candidata era Michelle Bachelet, y particularmente en una cadena nacional yo creo que no era el momento, sin perjuicio de que sí surge la necesidad para preguntarle a José Antonio Kast cómo piensa o qué piensa afectar con la reducción de 6.000 millones de dólares de las cuentas fiscales, como sabiendo que son 6.900 el pago de la PGU, 1.700 la alimentación de la JUNAEV, y todo en esa índole respecto de los programas de educación, la gratuidad de la educación, etcétera. O sea, no da y por dónde, y todavía no ha sabido explicar cómo va a reducir los 6.000 millones, y dicho sea de paso, la candidata Matei hace lo propio cuando dice que va a reducir en 8.000 millones de dólares. Ella eso sí lo establece en 4 meses, José Antonio Kast dice en 18 meses, Evelyn Matei, perdón, dice en 4 años. Uno va a reducir 6.000 en 18 meses, el otro 8.000, la otra 8.000 en 4 años. Todavía no se ha explicado cómo, de a dónde. Yo creo que escuché al exministro Briones explicando algo más relativo al programa de Evelyn Matei, pero en particular respecto al candidato de los republicanos no ha podido explicar, y quizá como no ha podido, por eso no lo hemos visto en los últimos programas en televisión, dando cuenta de aquello. Ha sido interpelado por todas las candidaturas, objeto de que explique de dónde va a sacar el dinero y si es verdad o no que con eso va a terminar con la PGU, va a terminar con el incremento de los pensionados que ya comenzaron a recibir una cantidad importante de pensionados, no sé si 400.000, no tengo bien la cifra acá, o puede que me haya confundido, cualquiera de las dos alternativas, pero que a contar del 1 de enero del año 26 va a beneficiar a 1.400.000 jubilados en Chile. Entonces, nosotros lo que queremos, y vamos a seguirlo haciendo desde el Comando Janet Jara, es interpelando a nuestros contendores a que aclaren qué van a dejar de pagar. Vamos a dejar de tener gratuidad, los niños no se van a seguir alimentando por la JUNAEV, no vamos a recibir más dinero para el pago de pensiones. Que sea claro, que lo diga, porque si él cree que solamente despidiendo unas cuantas personas él va a lograr ese fondo, la verdad es que está equivocado, o hay problemas en el comando con la matemática. Laura, hablando de interpelaciones, usted le respondió a José Antonio Kast, el candidato republicano, porque habló de usted también. Y usted le dijo mentiroso y cobarde, porque él planteaba que usted era, voy a citarlo a él, una apitutada política, a propósito del trabajo que usted tiene en el directorio de ENAP y también en el directorio de Desarrollo País. Mucha gente se pregunta y quiere entender más o menos cómo funciona eso. Le voy a hacer primero la pregunta que también la gente se la hace, y cuando uno le pregunta, uno no tiene la claridad. ¿En el comando la gente recibe dinero por su trabajo dentro de la campaña? ¿Como salario? Yo no recibo salario, lo hago ad honorem en las horas que tengo libre, y ejerzo como el derecho constitucional a participar en política. Lo hago cuando tengo tiempo y dispuse de mi tiempo para eso. ¿Y en general en el comando? Mi jornada no tengo idea, yo esa parte no la manejo. Yo en lo personal no cobro ni un peso, al contrario, pongo de mi propio dinero para colaborar con las ideas que yo creo, cuando me movilizo, cuando hago despliegue o cuando dejo de trabajar en otras labores propias de una abogada con alta especialización, como en mi caso. Entonces, para entender y para que la gente entienda, ¿cómo opera entonces que usted esté en el directorio de ENAP y Desarrollo País y al mismo tiempo haga este trabajo ad honorem? Es más, soy profesora 22 horas de la facultad, profesora titular de la Universidad de Chile. Es bueno que la gente sepa que las empresas del Estado tienen una estructura orgánica y también las otras empresas, pero esas son del sector privado, en donde en el alto mando hay un directorio, pero no es quien ejerce la administración de la empresa. El directorio solo fija las políticas sobre las cuales vamos a trabajar, dónde se va a invertir, aprueba el presupuesto y nombra al gerente general. Bajo el directorio de ENAP, que son 7 personas, hay un gerente general que tiene toda la administración, gerente divisional, etcétera. Nosotros sesionamos una vez por mes, durante una tarde, y fijamos las políticas y tenemos responsabilidad monetaria por las decisiones o resultados de la empresa, que por lo demás aprovecho de decir que ha tenido los mejores resultados en los últimos 2 años, justamente la Empresa Nacional del Petróleo, y va a ser para lo único que voy a hablar, porque yo no soy la representante del directorio, sino que es la presidenta Gloria Maldonado.
Lo mismo pasa con Codelco, lo mismo con Desarrollo País. Son empresas que por su ley de gobierno corporativo los directores no son funcionarios de la empresa, no tienen contrato de trabajo, solo reciben una dieta en la medida que asistan a los directorios. Por lo tanto, nosotros no somos funcionarios públicos, somos directores y asistimos una vez al mes a directorios o a comités cuando no se demanda. De hecho, yo venía en el auto contestando una consulta sobre un tema que es de mi especialidad. Yo soy doctora en contratos grandes, que son contratos que justamente, fíjese que el 75% de lo que ve la Empresa Nacional de Petróleo son contratos. Yo soy doctora en contrato y profesora de esta materia en la universidad. Lo mismo pasa con Desarrollo País. Además, falta decir, soy árbitro de concesiones nombrada por la Corte Suprema. Formo parte del listado de los abogados árbitros de la Corte Suprema para dirimir controversia en materia de concesiones. Y eso está así definido, no nos ocupa. De hecho, yo tengo compañeros que tienen 10 directorios y eso no nos ocupa más tiempo que el asistir a los directorios y a los comités una vez al mes. 4 trabajos entonces en total. No, yo si pudiera contarle todos los trabajos que tengo, pero no, hoy día solamente ejerzo como directora de Desarrollo País, directora de la Empresa Nacional del Petróleo y soy profesora titular de la Universidad de Chile después de una larga carrera académica. Laura Albornoz está en turno en vivo, estamos en vivo en directo, 12:47. Lo que me parece es importante es que la gente pueda entender que, mire, por mencionarle solo algunos, hoy día Parisi estaba interpelando a Kaiser porque él tiene una jornada 24. Ese sí que tiene 24/7 y es candidato presidencial. Los senadores y diputados que van a reelección tienen jornada 24/7 y hacen campaña. Lo importante es, y yo quiero ser súper clara en esto, es que haya absoluta prescindencia de los recursos que ocupa una empresa versus actos de campaña. Y en esto no hay en absoluto ninguna. Yo en eso puedo dar claridad y esto está además corroborado por la propia empresa, por la Federación de Trabajadores, porque además mi nombramiento en la Empresa Nacional de Petróleo como en el Desarrollo País fue un nombramiento por alta dirección pública. Concursé con cerca de 100 personas más que postularon a ese cargo y yo quedé. Entonces, lo que no puede estar implícito aquí es la idea de que las personas que hablan de política o adoptan una posición política no pueden trabajar en ninguna otra parte, porque ahí se construye la idea de que son operadores políticos. No, señor, yo soy doctora en Derecho Civil, profesora de la Universidad de Chile, profesora titular, que es el más alto honor que se puede tener. Y además soy directora de 2 empresas estatales porque efectivamente pertenezco al fisco. Yo dudo que a mí el señor Glucksy me vaya a ofrecer un directorio. Yo vengo al liceo con número, universidad pública, estudié con crédito fiscal que pagué siendo ministra y estudié mi doctorado con beca presidente de la República. Entonces me parece a mí que tratar de enlodar una carrera que está asociada con lo público, yo efectivamente no tuve un papá dueño de una empresa que me pagara mensualidades. Efectivamente mi padre no me pudo pagar la universidad. Me he construido sola. Entonces denostar a mujeres, porque además esto pasa generalmente con las mujeres, ¿no? También se han reído de la candidata, de que ella no era temporera de guinda, sino que de cereza. Es una cultura del odio y del maltrato que tiene que ser eliminada, y lo digo para todos los colores políticos. Nosotros tenemos que buscar terminar con el ejercicio de la violencia en todas sus manifestaciones, también la violencia política. Salió un estudio la semana pasada que dice que las mujeres son más afectadas en las redes, ejercen más violencia sobre las mujeres en las redes que sobre los hombres. Entonces también mi llamado para quien creó y llevó adelante la ley contra el femicidio en Chile, que es mi caso siendo ministra de la Mujer, me parece muy aberrante que se utilice, se exista esta especie de obsesión con una persona. Yo entiendo las obsesiones, pero tratemos de llevarla a otro plano de cosas y no al plano político. Laura, algo que pasó bastante piola, por decirlo así, fue un semi-anuncio que hizo la candidata Janet Jara en el programa Carcuro en la moneda, donde eventualmente da atisbos de que podría liderar el Ministerio de Hacienda una mujer. Tiró algunos nombres que son muy importantes. Me gustaría que reaccionáramos al video. Veámoslo. A ver. Digamos al equipo que te va a acompañar en la moneda. Interior y Hacienda son ministerios vitales, sobre todo
por los dos énfasis que queremos ¿Y quiénes podrían ser? poner. Ahí vienen. Mira, en Hacienda he pensado en varias propuestas. Mira, por ejemplo, me gusta mucho la actual subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner. También me gusta mucho Paula Benavides, que es otra economista, pero que ahora está a cargo del Consejo Fiscal Autónomo, perdón. Así que no sé si va a estar interesada, porque igual ahí también cumple un rol súper importante. Y la tercera es Javiera Petersen, que es O una sea, son joven 3 economista. mujeres, Sí, pues, las 3. sí. Y Es que, mira, no porque... ¿Primera mujer ministra de Hacienda o no? Yo creo. Sí, claro que sí. Pero sabes que no porque sean mujeres, es porque son las más competentes. Vamos. Ahí estaba, sería por primera vez en la historia una mujer en el Ministerio de Hacienda. Estos nombres, Laura, ¿quiénes son? ¿Cómo ves tú la posibilidad que fuese una mujer en el Ministerio de Hacienda? No tengo idea. Es una facultad absoluta. La candidata presidencial, próxima presidenta de Chile, Janet Jara. Yo en eso no me meto. ¿Qué le ¿No la parecen los conocía? nombres? ¿Qué le parecen los nombres nomás? Si ella lo encuentra bueno, yo lo voy a encontrar bueno. Lo que Ah. ella decida es lo correcto. Yo no me voy a meter. Es una facultad privativa del presidente de la República y está establecida claramente en la Constitución política. Perfecto. Son dos subsecretarias. La subsecretaria Heidi Werner, que es subsecretaria de Hacienda. Me imagino que si ella dice esos nombres porque son excepcionales, yo no formé parte de este gobierno, lo apoyé, pero no formé parte de este gobierno, no tengo el honor de conocerla, pero deben ser excepcionales sin duda alguna. Javiera Petersen, que es subsecretaria en el Ministerio de Economía. Y Paula Benavides, que es una destacada economista de la plaza. Laura Albornoz, queremos agradecerle mucho que haya venido esta mañana a Turno en Vivo. Me imagino que este ahora que está el definitivo, ahora es la recta final de la campaña. Nos quedan como 40 días. Estamos Sí. invitando a la Queda nada. gente que primero lea el informe en la página web de Janet Jara, pero además se sume. Estamos sumando voluntarios en las calles, en las plazas, en los lugares autorizados por la ley, en los horarios que corresponden, trabajadores públicos, privados, después de sus trabajos, que se sumen a los volanteos y a la conversación y diálogo con los ciudadanos, que es lo más importante. Perfecto, muchas gracias Laura, un aplauso, Un aplauso para para ella.